Buenas tardes. Ahí. Ya, el día de hoy no vamos a tener proyección tampoco, lo vamos a hacer distinto, ¿verdad? Queremos darle una nueva metodología, por así decirlo, a las clases, más que nada para que usted se concentre no tanto en esto, sino en su Biblia, ¿ok? Tampoco en mí, sino en lo que estamos estudiando, en lo que estamos leyendo, poder ver los versículos y poder seguirme. Yo creo que esto no está funcionando, así que lo voy a sacar, ¿no? Sí, está funcionando. Creo que se escucha, pero creo que se escucha bien así, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, bien, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de... Esto tampoco está funcionando. Acerca de los miembros de la iglesia. Nosotros hemos venido hablando, tenemos ya como 4 o 5 semanas hablando en primer lugar del origen de lo que es la iglesia como tal, de la palabra iglesia. Gracias, pastor. Okay, que sabemos o vimos que se origina desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que estuvo utilizada en el Antiguo Testamento con la palabra kahal, ¿ok? Esto lo voy a quitar ahorita. Kahal, ¿qué significaba qué cosa? Asamblea, correcto. Y es lo que significa textualmente la palabra iglesia, aunque se puede tomar también como congregación o como llamados o como más normalmente se conoce de adentro hacia afuera, ¿ok? Es lo que se utiliza. Luego estuvimos viendo el nacimiento de lo que es la iglesia neotestamentaria, que se decía, citamos una frase de un autor del siglo XIX que decía que la iglesia comenzó cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos. ¿Okay? En ese mismo minuto comienza a formarse lo que después se conocería como una iglesia local. Luego hablamos acerca de la composición de la iglesia, no sé si se acuerdan, que estaba el pastor en el eslabón más chiquitito, ¿verdad? Luego venían los líderes, no los líderes, venían los diáconos, ancianos, presbíteros, como se quiera llamar. Luego venían los líderes ministeriales, luego venía la membresía, congregación, visitante, y todo eso conformaba la iglesia local, ¿verdad? Entonces, ahora que hablamos de la membresía como tal, ya ahora vamos a pasar a hablar acerca de los miembros. ¿Okay? ¿Qué son los miembros? Y obviamente los miembros son los que componen esa membresía. Yo lo voy a escribir por acá. Ok, la primera cosa que queremos ver es qué es lo que se necesita, o mejor dicho, eso es lo que vamos a trabajar en esta clase de hoy. ¿Qué es lo que se necesita para ser miembro de una iglesia local? ¿Cuáles son esos requisitos que hay que cumplir para ser miembro? ¿Qué opinan ustedes o qué han escuchado ustedes? ¿Si han leído en la Biblia alguna exigencia para los miembros? ¿O si fueron miembros de una iglesia en otra iglesia y ahora salieron por alguna razón? Aquí vemos varios extranjeros, ¿verdad? Si fueron miembros ya en una iglesia en su país, ¿cuáles fueron esas experiencias o esos requisitos que le solicitó la iglesia? ¿En dónde estaban o que ustedes han visto en las escrituras que es una exigencia de la iglesia? ¿No, Raúl? Es que ampliaste un poco la pregunta, pero pensé que era más simple. Pensé que era haber sido bautizado por el Espíritu y después bautizado en forma carnal, como mandamiento, y congregarse en una iglesia local por un tiempo más o menos prudente como para ya ser considerado miembro, digamos. Ok. Más no. Hermano, primero tengo hermano Joel, luego hermano José, luego hermana Dinelia. ¿Está de acuerdo con la declaración de fe? ¿Estar de acuerdo con la declaración de fe de la iglesia? Ok, hermano José. Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, Ok, ser bautizado y también la iglesia tiene estatutos, tiene cierto la metodología de la iglesia, por ejemplo una iglesia bautista. Entonces acatar los estatutos de su iglesia, de ahí firmar el libro. ok, vamos a ver.
estamos escuchando comentarios, ¿ok? El hecho de que diga ok no significa que esté aprobando o rechazando alguna cosa. Simplemente estamos escuchando los comentarios. Hermana Dinelia. Haber confesado, haber aceptado a Cristo en su corazón y cumplir la misión y la visión de la iglesia donde está. Ok. Hermana Todo lo Graciela. anterior, más ser. Pero no se compromiso- copia, hermana. Tener un compromiso activo, porque para ser miembro de algo uno tiene que ser activo y Ujú. constante. Entonces, tener una presencia constante en lo que es iglesia, Ok. más todo lo anterior. Más todo lo anterior. Perfecto. ¿Alguno más? ¿Alguno otro? Ya. ¿Quieren la respuesta larga o la respuesta corta? ¿Cuál respuesta quieren? La corta, ¿verdad? Por tema de tiempo. Los requisitos o los pasos que se deben seguir, vamos a ponerlo esa palabra aunque no me gusta mucho, requisitos, que se deben seguir para ser miembro de una iglesia son exactamente los mismos pasos o los mismos requisitos que se necesitan para ser un cristiano. Esa es la respuesta básica. Para ser un cristiano bíblico. ¿Ok? Cuando usted es un cristiano bíblico, usted está, puede ser aceptado como miembro de una iglesia local. ¿Cuáles son esos requisitos, entre comillas, vuelvo y repito que no me gusta la palabra, pero en falta de una mejor vamos a usar esa? ¿Cuáles son esos requisitos que se necesitan para ser un cristiano bíblico? Primeramente, creer. ¿Creer en qué? Lo voy a escribir todo, pero creer o tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Nosotros debemos saber, antes de pasar a esos requisitos, este es el primero, ¿verdad? Pero antes de pasar a esos requisitos, nosotros debemos saber que cuando somos miembros de una iglesia local, nosotros somos representantes de esa iglesia. Y a nosotros representar una iglesia, no estamos representando las paredes, el techo y el suelo. Estamos representando ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Y como representantes de Jesús, tenemos que ser tal cual como Jesús quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Eso es, vuelvo y repito, el ejemplo que usé la semana pasada, creo que lo usé, los que estaban acá, vamos a usar un tema político, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la religión, pero para que se entienda bien, una persona, si hay dos partidos, no sé, en el caso de Estados Unidos, que son los demócratas y los republicanos, ¿verdad? Si el presidente del país es republicano, jamás va a elegir un demócrata como su vicepresidente o como su ministro de justicia o como... ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Va a ser siempre alguien que se relacione y que tenga obviamente los mismos intereses del jefe. Vamos a decirlo así. ¿Y quién es nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro Rey? Jesús. Entonces, nosotros para poder representar a Jesús tenemos que tener un comportamiento tal cual Él fue el de Jesús. Qué difícil, ¿verdad? ¿Quién de aquí tiene un comportamiento exactamente igual al de Jesús? A ver, levante la mano. El que le levante la mano va a estar muy equivocado, ¿verdad? Pero eso, yo quiero llevarlo un momento a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 12. Vayamos un momentito allí, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a empezar desde el versículo 5 en adelante. Y fíjense, a ver, en esta versión, yo estoy usando ahora la Biblia de las Américas, seguramente es ligeramente diferente a la versión Reina Valera, pero vamos a ver en esta versión, 1, 2, 3, 4, la quinta palabra. ¿Qué dice la quinta palabra en la Reina Valera? Ministerio. Ministerio, ¿verdad? La misma, lo iba a buscar porque acá tengo la Reina Valera, pero es la misma que sale en la Biblia de las Américas. Nosotros, y fíjense que dice, hay diversidad de ministerio en el versículo 5, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Nosotros podemos seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta que cuando habla de ministerios, se nos habla de los dones. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 8
dice, pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe, y ahí vamos a seguir leyendo y vamos a dar cuenta que se habla de dones. Entonces nosotros, como ministradores de esos dones, tenemos que ser, en primer lugar, no lo voy a escribir allí, pero vuelvo y repito, representantes de Jesús ante el mundo, así como fueron los 12 que escuchábamos esta mañana en la prédica, acerca de los 12 que fueron y predicaron la palabra, predicaron el evangelio. Ellos eran representantes de Jesús en ese minuto, ¿verdad? Y otro versículo que quiero que vayamos es 2 de Corintios, capítulo, fíjense que también está en Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Quien lo tenga me puede informar para que lo lea, por favor. ¿Quién dijo amén? Glory, ya, ¿puede leerlo por favor? 2 de Corintios 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vivifica, ¿verdad? Amén. Entonces vemos el versículo 6, dice, el cual nos hizo competentes como qué. Versículo 6, ¿como qué? Ministros, ¿verdad? Nosotros somos ministros o ministradores de la palabra de Dios. Es un ministro, es un representante de algún elemento, de algún ente gubernamental. En este caso es lo mismo, pero nosotros somos representantes de Jesús ante el resto de la humanidad. Entonces, como representantes de Jesús, lo primero que hay que hacer es creer, porque nosotros no podemos representar a alguien en el que no creemos. Y lo segundo que se necesita es lo que todos dijeron, todos los que participaron, bautizar, ¿verdad? O ser bautizado. Vamos a ponerlo ser bautizado para que se escuche, porque uno mismo no se puede bautizar, ¿verdad? Yo creo que nadie puede ser bautizado por sí mismo. Ser bautizado, ¿cierto? Y eso nosotros lo vemos, no vamos a ir allá, pero vemos que todos los discípulos que se fueron haciendo a lo largo de la historia creían y eran bautizados. Pasó en el día de Pentecostés, pasó en la conversión de Pablo, pasa incluso en la Gran Comisión, cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿y qué más? Bautizándolos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hasta ahí todo está relativamente fácil, ¿verdad? Creer y ser bautizados. Otro requisito que se necesita y que no es para nada fácil y que es también un requisito para ser un cristiano bíblico Ustedes dirán, Enrique, pero ninguno es santo. No podemos ser santos. Todos somos pecadores, es verdad. Pero todos somos pecadores justificados, ¿cierto? Y cuando nosotros sabemos y tenemos confianza en que fuimos justificados, se nos hace mucho más fácil andar o vivir en santidad. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Vayamos a 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, lo va a leer la hermana Graciela, por favor. Le estaba preguntando cuál era. Ah, ya, perdón. Ya, lo tiene el hermano Raúl. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Nosotros vamos a ver la última, el versículo 15, la última parte, dice, así también vosotros, ¿qué?
sed santos, ¿verdad? No es que no nos dice podría ser santo o debería ser santo. Es lo mismo que 1 Tesalonicenses cuando nos dice orar sin cesar. Es una orden, es un imperativo que se nos está dando. El Señor nos dice que seamos santos porque Él es santo. ¿Okay? ¿Y qué relación puede tener la justicia con la injusticia? O la santidad con las tinieblas. No hay ninguna relación. Entonces, si nosotros no somos santos o no vivimos en una santificación constante, no vamos a poder estar frente a frente con algo que es santo, santo, santo. Jamás vamos a poder estar frente a frente con Él porque no hay relación de la luz con las tinieblas. Además, Enrique, pero es que es muy difícil. Dios es Dios, nosotros somos humanos. ¿Qué fue Jesucristo? Hombre. Y fue Dios. Pero Filipenses nos dice que se despojó de toda la divinidad, ¿cierto? Y vino a ser hombre como somos hombres. Y como hombre fue tentado. ¿Y qué pasó cuando Jesús fue tentado? ¿Cayó en la tentación? No cayó en la tentación. Hermanos, nosotros somos tentados día tras día. Hemos sido tentados, no sé, 7, 8, 10 veces hasta las 1 de la tarde que estamos aquí. Ya hemos sido tentados. Pero ser tentado no es pecar. El pecado está cuando caemos en la tentación. Si Jesús lo hizo y nosotros somos modelos, Jesús es nuestro modelo, nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros también podríamos hacerlo. No me quiero comparar ni los quiero comparar a ustedes con Jesucristo, no me malentiendan. Lo que quiero decir es que si Él vino a la tierra siendo hombre y como hombre pudo superar las tentaciones, nosotros también debemos poder. Porque el mismo espíritu que habitaba en Jesús es el mismo espíritu que habita en nosotros. Amén. Entonces fíjense que dice también el versículo 15 al final, sigo manteniéndome allí, dice, así también vosotros sed santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Es una orden, hermano, es difícil, pero hay que hacerlo. Yo no me voy a parar acá frente a ustedes a decirles, no, yo soy santo. No, todos seguimos pecando, todos vamos a pecar, pero la idea, como dice Filipenses 1.6, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Filipenses 1.6, que no sea el pastor. Fortaleza. No, a ver. El eslogan de nuestra escuela bíblica dominical. Toda la escritura es inspirada. No. Ser discípulo. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, nosotros mismos, yo a veces también lo he dicho, es que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Hermano, ser cristiano es lo más fácil del mundo. No existe una cosa más fácil en el mundo si nosotros lo vemos desde el enfoque correcto. ¿Quién nos dio la santidad o quién nos dio la salvación? Cristo o Dios. ¿Quién pone en nosotros el querer como el hacer? Cristo o Dios. ¿Quién nos bautiza en Espíritu Santo? Dios. ¿Quién nos dice cómo vivir? Dios. Hermano, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Quién nos va a perfeccionar hasta el final de los días? Jesús o Dios. Entonces cuando uno dice, no, es que ser cristiano no es fácil, es una visión humana lo que estamos hablando. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, es lo más fácil que hay, porque nosotros no tenemos que hacer nada, todo lo hace el Espíritu Santo que hay en nosotros. ¿Saben lo único que nosotros tuvimos que hacer para obtener la salvación? Creer. Bueno, tuvimos que pecar. Porque ¿saben qué? Es Dios quien pone en nosotros también esa fe. La fe es don de Dios. Entonces ni siquiera nos tuvimos que esforzar en creer, porque es Él el que nos puso esa fe en nosotros. Pero bien, ese sería el tercer punto, o uno de los puntos. Hay muchos, hay muchísimos. Yo coloqué acá solamente 3 o 4 que son con los que más cotidianamente nos enfrentamos los cristianos. El cuarto en esta lista, vuelvo y repito, hay muchos más, pero el cuarto que vamos a ver nosotros acá es no vivir, que tiene mucho que ver con este. Este es más largo. No me va a alcanzar la pizarra. Deliberadamente. No vivir en pecado deliberadamente. Hay una diferencia muy, muy grande en pecar y vivir en pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que uno sabe que está pecando. Uno es consciente
de ese pecado, ¿verdad? El pastor hablaba temprano que muchas veces, y esto es completamente cierto, muchas veces nosotros somos tan pillos o nos las queremos tirar de pillo que tratamos de tergiversar la palabra para que el Señor entienda nuestros pecados. ¿Okay? Uno dice, no, es que el Señor entiende que yo soy humano, Reconoce. ¿verdad? Es que Él sabe que yo soy humano y Él sabe que yo peco. El Señor sabía que este joven que no quiso seguirlo antes de enterrar a su padre, sabía que él tenía que cuidar a su padre. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Aceptó? No aceptó. El Señor sabía que Judas fue tentado. Él sabía que lo iba a tentar. No, es que yo lo voy a perdonar porque él es humano y él cae en tentación. ¿Lo perdonó? Sabemos que fue condenado. Lo dice la palabra, que fue condenado. Entonces, cuando esa persona le dice, no, es que el Señor entiende que yo soy hombre, por eso me deja pecar, es mentira. Hay una frase muy común que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Hermano, es falso. Dios odia el pecado y aborrece al pecador. No, pero la palabra no dice. ¿Cómo? La palabra no dice. ¿En dónde nos dice eso, hermano? Encuéntrame un versículo donde dice que Dios ama al que peca deliberadamente. Pero pero se dice pecador por persona en sí, ¿no? Por supuesto. Por eso dice Dios, Ama el pecado. Ama el pecado. porque se supone que se entiende que Dios nos ama a todos. A nosotros. ¿No? A eso me refiero. Está bien, no me Porque Él murió malentiendan. por todo, Él murió por... A ver, veamos, La palabra, sí. volvamos al punto del que estamos hablando. Entiende lo que está hablando. El pecado- Vayamos a la palabra, no me crean a mí. Vayamos a Hebreos capítulo 10. A ver qué dice la palabra acerca de estar o vivir en pecado. 10:26, ¿cierto? Capítulo 10, versículo 26. A ver. ¿Lo tenemos? ¿Ya? Ya, lo leo. Dice, porque si pecaremos, ¿qué cosa? Lo estoy leyendo versión Reina Valera, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente, ¿después de qué? Ok, hasta ahí. Sabemos, y esto no quiero que me malentiendan, sabemos que el mismo Jesús dice, antes erais ciegos y no veía, pero ahora veis. Ok, cuando yo hablo de que Dios aborrece al pecador, no es al pecador no convertido, es aquel que ya se convirtió y que sigue pecando voluntariamente o deliberadamente. Por eso no nos vayamos a lo amplio, ¿ok? Quedémonos en el punto que estamos tratando. Claro, estamos hablando del miembro. Ya conoce Por a- supuesto, ¿ok? Porque, ¿qué pasa, hermano? Si Dios no amara al pecador, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque Dios, ¿qué? Nos amó primero, ¿verdad? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos sabemos eso. Pero fíjense lo que dice, el que peca deliberadamente, continúa en versículo 6, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Sino, ¿qué cosa? Condenación eterna. Horrenda Expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Verdad? Aquella persona que conoce el Evangelio, hermanos, y esto es algo muy, muy delicado de tratar, porque se supone que una persona cristiana, una persona que cree en Jesús, no debería pecar deliberadamente. No pasa por inocente. Entonces, ¿cómo? No pasa por inocente. ¿Quién? En este caso, el que peca deliberadamente no pasa por inocente. Claro, No por- sabía. Por eso eso es a lo que voy. Una persona que peca deliberadamente una persona cristiana no debería pecar deliberadamente. ¿Ok? Cuando acá nos habla que nosotros, mejor dicho, que las personas que pecan sabiendo la verdad son aquellas que rechazan el Evangelio. Porque si usted acepta el Evangelio, se supone que no debería vivir en pecado porque ya conoce la verdad. ¿Sí se entiende? Lo mismo que habla Ezequiel, no recuerdo el capítulo y el versículo, pero dice, si le predicaras al impío y el impío no se aparta de su camino, esa sangre quedará librada de tus manos. ¿Verdad? Si ustedes predican y esa persona no acepta, él está en pecado deliberado. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos cristianos que pueden vivir en un pecado constante, en un pecado consciente, y la Biblia nos dice que no van a perder su salvación. Romanos
8, 38 y 39. Nos dice que nada lo va a separar del amor de Cristo. Pero usted se va a tener que enfrentar con Jesús cara a cara y le va a tener que decir que usted vivió en pecado constante y deliberado, siendo cristiano y conociendo la verdad. Pastor. Hebreus 12 está hablando que Dios ama al que corrige. Entonces, un cristiano que está en pecado, Dios va a corregir porque es vivo y porque ama. Mas também Juan 3,18 habla que el que no cree ya está condenado. Condenado também se entende por estar bajo la ira de Dios, querendo ou não. E Provérbios 11:20 está hablando: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Gracias, pastor. Hermana Priscila. No, quería consultar referente a eso. Por ejemplo, tú manifiestas que la persona no pierde su salvación, ¿no es cierto? Ya, ajá. Pero, claro, va al cielo, pero también la palabra dice de que seremos todos juzgados, ya no para condenación. Entonces, claro, frente a Jesús también será juzgada la persona y el apóstol Pablo manifiesta de que las personas recibirán laureles, coronas, distintos premios, galardones, ¿no es cierto? Imagino yo que una persona, un cristiano que la verdad no representó bien a Cristo acá en la tierra y presentándose ante el juicio con Jesús en el cielo, no debería recibir galardones, imagino yo. ¿Hay alguna parte en la Biblia que sí haga mención de esto? Sí, hay muchas partes en la Biblia. Podríamos discutirlo en otra clase, podríamos discutirlo después, pero porque es largo y tendido. ¿Verdad? Y tenemos muy poquitito tiempo, pero sí se habla de eso. De hecho, se habla o se cree que esos galardones, esas coronas que nosotros estamos acumulando, no son para nosotros mismos. ¿Okay? Son para presentárselas a Él, para presentárselas al Rey de Reyes cuando vayamos al cielo. Y obviamente el Señor te va a mirar cara a cara y te va a decir: tú no tuviste a tus hijos en sumisión, tú viviste en fornicación, tú viviste en adulterio, tú hiciste esto y tú hiciste aquello. ¿Okay? La salvación no se pierde. Cuando usted de verdad cree, cuando de verdad nace de nuevo, porque muchas personas podrán decir: sí, yo creo, pero lo deja allí en boca. ¿Okay? Hay una parte en Isaías, si no me equivoco, que dice que este pueblo con sus labios me adora, pero de corazón me aborrece. ¿Okay? Es muy común hoy que nosotros digamos, que muchas personas digan: sí, yo creo en el Señor, pero lo dicen de los dientes para afuera. ¿Okay? No lo dicen en el corazón. Amar a Dios o creer en Dios es desde aquí, porque el Señor dice que es del corazón de donde sale toda cosa mala, toda cosa perversa, y de allí ese corazón de piedra es el que transforma a Él en un corazón de carne. ¿Okay? Eso es un tema muy largo que se podría discutir si ustedes lo desean en otro momento, pero ahora volvamos acá, ¿verdad? Entonces sabemos que el que peca deliberadamente no tiene ya, no existe o no sirve. Fíjense lo que dice el versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. El sacrificio que hizo Jesús no sirve de nada porque está viviendo en pecado deliberado. ¿Cuáles son los pecados deliberados en los que nosotros podemos vivir? A ver. La mentira, la fornicación, ira, enojo, la ira, la mentira, el robo. Hermano, pero es que mire, está bien, yo digo mentiras, pero yo no he matado a nadie. Mentiras blancas. Yo digo mentiras blancas, yo digo mentiras piadosas. Hermano, el que rompe un poquitito de la ley está rompiendo toda la ley, dice la palabra. Para Dios, mentir y asesinar es exactamente lo mismo, es pecado. El pecado no tiene niveles. O eres pecador o eres santificado por Cristo. O uno o lo otro. ¿Okay? Sabemos, por supuesto, y no quiero irme hasta allá, pero sabemos que nosotros podemos leer en la ley que depende del pecado que se cometiera, era la paga que se tenía que hacer. Está bien, ¿verdad? Pero pecado es pecado. Punto. ¿Será posible no vivir en pecado deliberadamente? Por supuesto. Es la intención de no vivir en un pecado deliberado. Nosotros pecamos todos los días. Todos los días. Pero mire, voy a poner un ejemplo. No, mejor no voy a poner ejemplo, porque algún corazón se va a sentir susceptible y no quiero ofender ni quiero que se sientan tristes.
Pero usted puede decir, no sé, usted puede ir, pasar por el supermercado, comerse una galleta y no pagarla. Por dar un ejemplo. Usted está consciente que eso es un pecado. Usted está consciente que está robando. Usted lo hace una vez. Oh, pequé, Señor, perdóname. ¿El Señor lo va a perdonar o no lo va a perdonar? Obvio que lo va a perdonar. Pero si usted después que hace eso, al otro día va y hace lo mismo, ¿es un pecado consciente o es un pecado inconsciente? Obviamente es consciente, porque usted está consciente de que es malo. Pero además yo le agregaría que está consciente y se conforma a esa condición. O sea, porque en algún momento yo puedo estar consciente, pero puedo darme cuenta de aquello. Por Pero supuesto. cuando yo efectivamente estoy conforme, lo naturalizo, en el fondo ya corto también este vínculo de mi fe, de la creencia. Entonces, yo creo que tal como usted lo explica, efectivamente eso es lo complejo, porque yo, además de estar consciente, me conformo y me habitúo y lo sigo haciendo. Correcto. Ya, pasemos, hermano, este tema es complicado, es largo, tenemos poquito tiempo, o nos quedamos hasta las 3. No, ¿verdad? Entonces, otro punto que se vive muy común entre nosotros no andar o no estar en yugo desigual, no permanecer en yugo desigual, como ustedes lo quieren hablar. A ver, ¿qué se entiende aquí por yugo desigual? ¿Qué es lo primero que a usted le viene a la mente cuando yo hablo de un yugo desigual? Uno tira para allá. A la pareja, ¿verdad? Uno tira para allá, otro tira para acá. No estar de acuerdo los dos en la misma fe. Ok, estar con el impío, ¿verdad? Pero yo les hago una pregunta capciosa. Si yo tengo un negocio, todos ustedes saben aquí el negocio al que yo me dedico, ¿verdad? Si yo tengo este negocio y yo me asocio con el impío, ¿estoy o no estoy en yugo desigual? Va a llegar un punto en que yo voy a decir, voy a cobrar 100 pesos por el trabajo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay justicia en ese precio. Pero el otro que está ahí, que es mi socio, va a decir, no, cóbrale 200 si el tipo tiene plata. No lo veis en la casa que vive. Sí se entiende, ¿verdad? No es solamente la pareja el yugo desigual. Todos lo entendemos porque no me voy a casar con el impío. Es no andar en el camino del impío, independientemente de que sea su pareja o no. Usted tiene que andar con el impío. Vuelvo y repito, no me malentiendan. Porque ¿con quién se reunía Jesús? Los impíos. Con los pecadores. Usted tiene que reunirse con los pecadores, ¿pero para qué? Para predicarle el evangelio. Para hacer o tratar de que ese impío se convierta de su mal camino. Pero si usted tiene una sociedad y usted vive en yugo desigual, puede ser con su pareja, con su socio, con un amigo muy cercano, va a estar en yugo desigual. Aún con la amistad. Aún con la amistad. Hermano, nosotros a veces tenemos que perder amistades. Y una cosa que yo escuché hace mucho tiempo de un pastor que particularmente no me gusta, pero lo escuché y me llamó la atención, es ser amigo de quien no es tu amigo. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Bendigan a quienes los maldicen, pero vamos a verlo desde un punto de vista. Yo puedo tener un amigo que me malinfluencia, un amigo del mundo, ¿verdad? Que él, si me está diciendo cosas que no son de la Biblia, no está siendo mi amigo. Si él me está mal aconsejando, no está siendo mi amigo. Esos amigos que le dicen a usted, salí, no importa si tu mujer no tiene por qué dominar. Ese hombre no es tu amigo. Pienso que está ofendiendo a mi Señor. Por supuesto. Pero el hecho de que él no sea tu amigo no significa que tú no puedes ser su amigo. ¿Sí me entienden lo que quiere decir? Usted puede ser amigo de esa persona, pero no aceptar sus malos consejos, siendo amigo del que no es mi amigo. ¿Ok? Yo creo que se entendió, ¿verdad? Quedó bastante claro. Amigos, compañeros de ustedes, porque yo, a veces hablamos de mi mejor amiga, ¿no? O mi amiga, pero ser consciente que esa amistad te hace bien y que vos le hace bien y que se bendice mutuamente, ¿no? Pero hay personas que uno trata y todo lo demás, no son, ellos te consideran amigo porque tenés un buen consejo para ellos, ¿no? Pero no podés compartir. Yo creo que la mejor amistad tiene que ser
igual el pensamiento, ¿no? Claro. Igual no dejar obviamente, de tratar, porque uno trata a los vecinos, trata a un montón de gente. Por supuesto. De hecho, hay una parte en Proverbios, si alguno lo conoce, yo me la sabía, se los prometo, el capítulo, el versículo, pero se me olvidó, donde dice que mejor son como la reprensión del que te ama que las palabras dulces del que te aborrece. Algo así dice. ¿Okay? Muchas personas te van a llegar a decir palabras dulces, pero aquel que te dice la verdad que está en la palabra, ese va a ser mejor amigo que el que te dice lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? Pasando el punto, vamos a ir, bueno, y vayamos, para no dejar allí, 2 Corintios 6:14, vayamos allí por favor, para que leamos bien lo que queremos decir con este quinto punto que se está tratando. 2 Corintios 6:14. ¿Lo tenemos ya? Sí. ¿Lo puede leer, hermano Dinelio, por favor? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Podemos seguir hasta el 15, por favor? Ok. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué? Hasta allí está bien, sí. Belial es un dios pagano, ¿ok? Para los que no entiendan, lo pueden buscar en internet, ahí sale el nombre, ahí sale la descripción. Pero básicamente yo quería llegar hasta el final del 15, porque dice que parte el creyente con el incrédulo. Y es esto lo que quería terminar con relación a las amistades, a las relaciones interpersonales que nosotros tenemos, ¿cierto? Y por último, ¿alguien está copiando esto? ¿No? ¿Sí? ¿Lo tiene ya todo copiado? Porque lo voy a borrar. ¿Ya? Perfecto. Y por último, ya para terminar la próxima media hora, vamos a ir a lo más largo, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo corto, pero borré porque quiero que lo vayamos comparando. Va a ser un poco largo porque lo voy a tener que ir anotando uno por uno. Vayamos a Tito, el libro de Tito, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 6. Ya, versículo 6, bueno, vamos a empezar en el versículo 5, ¿cierto? Dice, por esta causa, lo estoy leyendo versión Reina Valera, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo que, lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué voy a terminar con esto que quizás no tiene mucho que ver o no tiene completamente que ver con la membresía? Miren, nosotros encontramos en Tito y en Timoteo, que es lo que vamos a leer ahorita, los requisitos para que un hombre sea anciano, obispo, presbítero, maestro o pastor. ¿Y qué tiene que ver esto con la membresía? Que es de la membresía de la iglesia, es de los miembros de la iglesia, de donde salen estos personajes, de donde salen los obispos, de donde salen los pastores. Usted no puede llegar a ser pastor en una iglesia si no es miembro de la misma. ¿Entienden? Yo no puedo llegar como visitante a una iglesia y no me van a poner a dar clase. Yo doy clase acá porque yo estoy acá congregado, porque soy miembro de esta iglesia, porque tengo, como decía, no recuerdo quién fue el que lo dijo, si fue la hermana Graciela, porque hay una constancia en asistencia, porque hay un periodo en que se evalúa las características que uno tiene. ¿Y esas características cuáles son? Estas que vamos a leer acá, ¿verdad? No quiero decir que un anciano, que un maestro, que un obispo sea exactamente como está acá o que sea mejor que los que no lo son, para nada. De la misma manera que el Señor va trabajando en cada uno de los congregados, de la misma manera va trabajando en los miembros, de la misma manera va trabajando en los maestros, en los obispos, en los presbíteros, e incluso va trabajando en los pastores. El día que un pastor se pare frente al púlpito y diga que no tiene nada que aprender, hermanos, huyan de esa iglesia. Bueno, no huyan, primero hablen con él.
Muéstrenle la palabra. Tenga misericordia, gracias. Muéstrele que está bíblicamente equivocado y allí, bueno, usted tome las medidas necesarias, ¿verdad? Pero incluso los pastores necesitan aprender cada día. Y va a llegar su muerte y van a seguir aprendiendo. El mismo pastor lo decía temprano, que leía la Biblia, tenía 36 años, pastor. 32 años predicando y todavía sigue aprendiendo, ¿verdad? Entonces, bien, Tito capítulo 1, versículo 6. A ver, ¿qué tiene que ser el que quiere ser anciano? El primer punto. ¿Qué dice allí? El que fuere ¿qué? Irreprensible. Irreprensible. ¿Verdad? Dice, ¿marido de qué? Marido de una sola mujer. Y yo voy a tomarme la libertad. Acá está hablando de ancianos, ¿verdad? Pero estamos hablando de membresía, ¿cierto? Entonces yo me voy a tomar la libertad de escribir ¿cierto? Porque estamos hablando de membresía, ¿ok? Sabemos que una mujer bíblicamente no debería ser pastor o maestro, no debería ser cierta cosa, eso está en harina de otro costal, no lo vamos a tomar ahorita, pero una mujer puede ser miembro, ¿sí o no? Sí puede, ¿verdad? Entonces, tanto marido de una sola mujer como mujer de un solo hombre, ¿cierto? ¿Qué más dice? A ver. Tenga hijos creyentes que no estén acusados. Ajá, hijos creyentes. ¿Qué pasó con el sacerdote Elí? Murió ¿Y por qué murió? por el pecado de sus hijos. ¿Y qué pasó con los hijos? Murieron. También fueron muertos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la casa de Elí? Se quemó. Fue destruida completamente. El último descendiente que pudo huir, no recuerdo el nombre, pero fue asesinado unos capítulos más adelante. Si nosotros leemos el libro de Samuel, Crónicas, Reyes, nos vamos a dar cuenta que fue asesinado. Después, si quieren, lo podemos buscar. Pero ¿qué más? Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿cierto? Además, que sea ¿qué más dice allí? No soberbio, ¿cierto? Irreprensible como ¿qué cosa? Como administrador de Dios, ¿cierto? Como, voy a poner aquí en resumido, administrador de Dios. Ahí se entiende. ¿Qué más cosa? Que no sea soberbio, no iracundo, no dado al vino, ¿cierto? ¿Me siguen? No soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué más cosas? ¿Qué más? Vayan diciendo porque es muy largo. No pendenciero, de ganancias deshonestas. no codicioso, de ganancias deshonestas. ¿Qué más? Que sea hospedador, ¿cierto? Leemos allí más abajo. Amante. Hospedador, amante de lo bueno, Sobrio. sobrio, justo. Santo. Ah, ¿cómo dice? Santo. A ver, díganlo todo. Santo. Otra vez, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en mayúscula. Yo creo que todo eso se podría resumir en esa palabra. Pero santo, ¿qué más? Dueño de sí mismo, ¿verdad? No hijo de la desobediencia, no hijo de la rebeldía, no esclavo de este mundo, sino dueño de sí mismo. Y retenedor de la palabra fiel, ¿cierto? Bueno, y les digo, yo estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Quizá en Reina Valera está un poco diferente. Retenedor de la palabra fiel. Para los que no sepan bien de lo que se trata la palabra fiel, los invito a ir a 1 Corintios 15, ¿okay? Capítulo 15, ahí van a ver todo lo que es la palabra fiel, como se conoce. Ya, y ahora, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos que necesita un cristiano para ser miembro de una iglesia. Ahora vayamos, y ya te lo vamos a hacer más rapidito, sobre todo, ¿verdad? Vamos a hacerlo más rápido. Timoteo, escúchame, dije 1 Timoteo. Ah, no, sí, 1 Timoteo.
Es Tito el que no tiene, el que tiene razón. Primera Timoteo 3:17. O segunda Timoteo. No, primera Timoteo 3:17. Sí, primera Timoteo 3:17. No hay. ¿No? No hay 17. Ah. Sí, esa es. Primera Timoteo 3:1. Sí, correcto. Perdón. Le coloqué un 17 ahí que nada que ver. No, mentira, es que me equivoqué. Mire. Se lo voy a mostrar. En primera Timoteo 3, del 1 al 7. Y yo dije 17. Perdón. Es que ustedes me ponen nervioso con tantas preguntas y tantas cosas. Entonces, bien. Veamos. No voy a escribir porque es prácticamente lo mismo, pero veamos qué dice requisitos para los obispos, ¿verdad? Dice, palabra fiel, si alguno anhela ¿qué cosa? Obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué cosa? A ver, yo voy a ir resaltando aquí los que están... ¿Qué más? Marido de una sola mujer. Voy a hacerlo así para que sea mejor. Irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué más cosas? Sobrio. A ver, por aquí dice sobrio. Sobrio es no dado al vino, ¿cierto? Aquí abajo dice sobrio. ¿Qué más dice? Prudente. Por acá no lo coloca, pero ¿qué más? Decoroso. Hospedador. Acá está. ¿Qué más? Apto para enseñar. ¿Qué más cosa? No dado al vino. No dado al vino. No pendenciero. No pendenciero. No codicioso. ¿Qué más? Amable o amante de lo bueno. ¿Cierto? Apacible. Eso sería no pendenciero y no iracundo tampoco. ¿Cierto? No avaro. Por aquí decía no codicioso, es más o menos igual a esto. No codicioso de ganancia deshonesto. ¿Qué más dice? Que gobierne en su casa y que tenga sujeción en su hijo. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos creyentes. ¿Qué más? Fíjense lo que dice el capítulo. Yo no sé si la versión Reina Valera, déjenme buscarlo, lo tiene. Sí. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén, ¿verdad? Y por último nos dice 1 Timoteo 3, el versículo 6, dice que no sea un neófito, ¿verdad? Lo vamos a colocar acá. No un neófito. Eso voy. ¿Qué es lo que es un neófito? Un nuevo en la fe. ¿Pero por qué no debe ser un neófito? ¿Qué dice acá? No un neófito, ¿por qué? No sea envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Cuando yo llegué a la iglesia, hace, ¿cuánto? ¿3 años, pastor, quizás? ¿3 años? 3 años. Como a los 2 meses, yo le dije, pastor, a mí me gustaría dar clase. Imagínense ¿cómo dice aquí? Lo envanecido, vamos a usar esta palabra, que yo con 2 meses en la iglesia ya quería dar clase. ¿Por qué? Porque yo había tenido una cierta experiencia de profesor. ¿Y qué me dijo el pastor? Bueno, lo voy a pensar. Lo pensó por 2 años y medio, ¿verdad? Entonces, se cumplió lo que decía acá, que no se puede ser un neófito en la fe. ¿Por qué razón? Porque una persona nueva en la fe puede engrandecerse, ¿verdad? Puede sentirse adulado por los demás, porque estar acá, la mayor cantidad de gente piensa que es una posición de prestigio estar frente al púlpito, ¿verdad? La mayoría debería verlo como una posición de servicio, ¿verdad? Nosotros estamos entregando un servicio a ustedes, no estamos para nada teniendo una posición por sobre el resto de la iglesia, todo lo contrario. Y por último, ya con esto cierro, dice, versículo 7, fíjense, que también es necesario que tenga buen testimonio de ¿qué? De los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, en resumen, yo sé que me atrasé un poco en la hora, hermano, les pido perdón, fue culpa de ustedes por los comentarios, no fue culpa mía, ¿verdad? Pero esto que vimos ahora son los requisitos para nosotros poder pertenecer a la membresía de una iglesia.
que son, vuelvo y repito, los mismos que se necesitan para ser un cristiano bíblico. Y para ya concluir ya definitivamente, yo voy a escribir el principal requisito, el primero, después que nosotros creemos. O permanecer en santificación, ¿verdad? Nosotros creemos, somos bautizados, necesitamos estar en santificación constante para poder seguir siendo representantes de Cristo frente a los demás.